Muy buenos días, señores, y gracias por participar de la conferencia en línea Gerenciando con Liderazgo. Se les recuerda que en la esquina inferior izquierda encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor al final de esta presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro expositor, el señor César Montoya, Líder Coach. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia Gerenciando con Liderazgo. Venía justamente hoy muy motivado para esta conferencia y pensando sobre un tema que es, creo que yo, muy valioso, que se los quería decir antes de empezar. Hablamos mucho de gerenciar, y yo creo que el término gerenciar también involucra una variable que es importantísima, que hoy día se llama gestionar. Hablamos de ser administradores, hablamos de ser gerentes, pero creo que lo más importante es saber gestionar. Y cuando hablemos de saber gestionar, es justamente agregar valor. Simplemente eso, agregar valor a eso que yo estoy liderando, a eso que estoy tratando de conseguir como meta cuantificada. Entonces, frente a todo ello, quiero invitarte a una reflexión que nos hace Víctor Frank. Víctor Frank lo que nos dice es lo siguiente: cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, un verdadero líder, una verdadera persona que está conduciendo a un equipo humano hacia una meta, lo que tiene que hacer siempre es, primero que nada, trabajar mucho en lo personal. Siempre yo hablo en las conferencias la importancia de la inteligencia emocional. Y eso intrapersonal justamente nos lleva a trabajar primero en nosotros mismos, en saber aceptar esas oportunidades de mejora, para luego poder conseguir la mejora en mí. Entonces, el gerenciar con liderazgo involucra primero un desarrollo a nivel personal. Por eso, la siguiente pregunta que te puedes estar haciendo cuando me escuchas ya que esta conferencia es: ¿y cómo lo logro, César? Y ese cómo tiene algunas, digamos, variables de solución. La primera es ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento que tiene uno de uno mismo, es decir, esa capacidad que tengo para reconocer mis zonas de mejora. Esa capacidad que tengo para asumir ese compromiso. Eso quiere decir conocer y reconocer primero en mí para luego poder reconocer en los demás. También implica saber comunicar, tener una verdadera escucha activa y poder sintonizar con los demás. Esto me va a permitir entonces tener una excelente toma de decisiones y afrontar los problemas. Que yo siempre digo, más que problemas en nuestra vida, son oportunidades que se presentan para poder sacar nuestra vida adelante, en lo personal, en lo laboral y en lo profesional. Y entonces todo eso nos va llevando a ¿qué? A aprender, eso que tanto habla Senger, a aprender de la experiencia. A aprender entonces y también a desaprender. Eso es lo que tiene que llevarme de gerenciar con liderazgo mi día a día. Y seguramente, en la siguiente lámina que nos habla Sharma, una idea muy valiosa es: una debilidad desconocida nunca podrá ser convertida en una fortaleza. Entonces es importante que yo, como verdadero líder, cada cierto periodo de tiempo haga un diagnóstico de cómo estoy realizando mis actividades, qué tengo todavía por mejorar, para luego también tener esa apertura de escuchar a mi equipo y permitirme que ellos me digan lo que quieren que mejore. Es decir, me escucho en lo intrapersonal y escucho a mi equipo en lo interpersonal. Solo así, cuando logre este tema, es que puedo permitirme dar el lujo, como decimos muchos líderes, de trabajar por los demás. Y todo esto de acá está muy ligado a un tema que se llama compromiso. Y entonces, cuando hablamos del compromiso, básicamente, yo siempre digo, hay un primer peldaño en esa escalera hacia el compromiso, que se llama confianza. La confianza es aquello que me va a llevar a un verdadero compromiso. ¿Y esa confianza dónde nace? Pues en uno mismo. Si yo confío en mí, tengo la posibilidad de confiar en mi equipo. Como bien dice Welch, la confianza nos da coraje
y amplía nuestros horizontes, permite asumir mayores riesgos y llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Claro que sí. El hecho de confiar en mí, en mis competencias, me permite luego confiar en mi equipo. El hecho de transmitir confianza con mi equipo, que vaya de ida y vuelta, también me va a ayudar a ¿qué? A conseguir mis objetivos. Mis objetivos cuantificados, que son esas metas que todos tenemos que cumplir profesionalmente, laboralmente, en todos los años. Entonces, bueno, hablamos ya de un tema muy, pero muy importante, que es el compromiso. Y yo te pregunto, ¿realmente te has detenido ahora que comienza este nuevo año a decir cuál es mi compromiso hoy? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Primero por mí y luego por mi equipo. ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer, como decía Nelson Mandela? Cuando se le preguntaba sobre el concepto de líder, simplemente decía, líder es aquel que se dedica a dar, no piensa en recibir. Entonces, seguramente, la promesa que se hace uno mismo es la más difícil de realizar. No cabe duda. Pero te aseguro que cuando llegas a este encuentro, los resultados serán totalmente positivos. Cuando hay un verdadero compromiso, cuando se da esto en base a una confianza, se puede llegar al éxito. Entonces, cuando hablamos ya de gerenciar con liderazgo, seguramente que lo que venga ahora a continuación es un tema puntual, porque es sumamente valioso saber cuáles son esas herramientas de liderazgo que yo tengo que desarrollar para poder llevar a mi equipo hacia el éxito. Y entonces, yo quiero que lo llevemos bajo tres aspectos: motivación y compromiso, que es un poco lo que te venía diciendo hace unos minutos, pero a nivel personal, y ahora hay que llevarlo a nivel equipo. Hay que trabajar mucho la herramienta del empowerment, y luego hay que trabajar mucho en el tema de la persuasión, influencia y cambio. El cambio que hoy es tan importante, ya que es una constante que uno vive en el día a día y que a veces no queremos asumir por miedo o por temor, como lo veremos más adelante. Entonces, bajo este esquema, solamente cierro con el concepto de compromiso. El compromiso solo se logra cuando se crea un ambiente de confianza, esa atmósfera del famoso win-to-win. Y esto no solo es responsabilidad de los líderes, sino de los mismos colaboradores. Como te decía, ese es un tema que va de ida y vuelta. Pero para yo poder generar compromiso en mi equipo, debo darles primero esa confianza. Y esa confianza, insisto, debo dármela primero yo mismo. Saber de mis competencias y trabajar en ellas. Mejorar, como decimos, en esas zonas de oportunidad, de mejora y mal llamadas debilidades. Entonces, seguramente que cuando hablamos del trabajo diario, lo que nos une, lo que nos motiva, es una misma visión. Es una misma visión porque trabajamos en equipo para llegar a esa meta que nos han propuesto en las empresas. Y entonces la visión es justamente ese gran objetivo estratégico de toda organización. La visión es justamente adaptar nuestros esquemas a la realidad. ¿Qué cosa quiere decir entonces visión? Aprender constantemente. Porque ese es el lugar donde yo quiero llegar, donde quiero que llegue mi equipo y es donde yo quiero que me vean en un futuro los demás y yo también quiero verme ahí. Peter Senge hablaba mucho en la quinta disciplina sobre el reto de hoy, que es justamente desaprender para poder aprender. Hay 5 componentes que yo, y él también los manifiesta mucho y que yo hoy los trabajo a diario, que es la capacidad personal para interpretar la realidad tal como es, no solo como la percibimos. Muchas veces estamos opinando en base a lo que vemos, percibimos y no analizamos a detalle. Modelos mentales comunes a todos los miembros de la organización. Vamos activando ese tema de la creatividad, de la iniciativa. Que mi gente participe, ahí está el famoso liderazgo participativo de Blue Room. La visión compartida, a nivel corporativo e individual. Allí está Simon Dolan, cuando habla mucho sobre el coaching por valores en las organizaciones y trata de alinear esos valores individuales con los valores corporativos. Aprendizaje en equipo. ¿En base a qué? A ese diálogo, a ese debate donde lo que hacemos es explorar y descubrimos talento en mi equipo. ¿Cuánta gente querrá opinar y a veces por el miedo a ese famoso bullying
se va quedando callado. Y quizás tengamos ahí mucha gente, como digo yo a veces, por destapar la Coca-Cola. Mucha gente con grandes ideas y que a veces no nos permitimos escucharla, porque pensamos que pueden ser ideas que no van de acuerdo a lo que estamos buscando, cuando ni siquiera los hemos escuchado. Pensamiento sistémico, interconexión entre las partes. Importantísimo además. Todo esto de acá, yo quiero que lo resumamos en un tema muy puntual. El aprendizaje constante para poder gerenciar con liderazgo, como bien dice Peter Senge, es tener una visión, tener un propósito y practicar un pensamiento sistémico, donde voy aprendiendo y desaprendiendo constantemente, con la única finalidad de ¿qué? De escuchar a los demás y de que yo tenga la capacidad de también aprender de mi equipo, no solamente ver que mi equipo aprenda de mí. Muy bien, entonces, seguramente ya vamos entrando a un concepto más de lo que es el liderazgo, capacidad de traducir la visión en realidad, como te decía hace un momento. Capacidad de traducir la visión en realidad, es decir, llevar esta visión al éxito. Pero una visión que vaya, como te decía hace un momento también, de la mano del compromiso y no sea solamente cumplimiento, sino que ese cumplimiento de mi meta se vea desencadenado previo compromiso. Porque si solamente lo llevo a cumplimiento y no escojo esta variable llamada compromiso, no tengo ninguna certeza que este mismo equipo humano me acompañará en todo el desarrollo de la visión. Ahí la importancia y la necesidad de desarrollar talento humano en mis equipos. Muy bien, y se escucha mucho hoy el conversar y el hablar sobre qué debemos hacer, si es delegar o empoderar. Mira, quiero comenzar diciéndote que la variable empowerment, que hoy día es tan importante, siempre debe tener un paso previo, que es delegación. Y muchas veces se confunde, vas al diccionario, pones empowerment, y entre uno de los significados justamente dice delegación. Sin embargo, no es lo mismo. Nosotros deberíamos de comenzar dando responsabilidades, delegando funciones en nuestros equipos al personal, y solamente algunos de ellos los iremos empoderando. Quiero que esto se quede claro, es decir, el primer paso es de delegar y lo siguiente es empoderar. Y por eso, en una siguiente lámina, un poco te hago ese versus. Cuando justamente te explico, líder que delega, básicamente dice, esto es lo que necesito de ti. Así es como lo harás. Así es como quiero que luzca. Y voy un poco, de alguna manera, siendo yo el autoritario. Es el líder que de alguna manera desarrollamos todos, porque todos pasamos por distintos estilos de liderazgo en nuestro día a día. Sin embargo, cuando yo ya puedo empoderar a mi gente, puedo decirle qué es lo que necesitas de mí, cuál es tu opinión, y comienzo a trabajar ya ese liderazgo participativo, porque lo único que hago es acompañar en la gestión. Otro tema es enfoque en las tareas, independientemente del resultado, más estoy en el tema operativo cuando estoy delegando. Pero cuando estoy empoderando, el trabajo es fluido con enfoque a los resultados. ¿Por qué? Porque hago lo que eso que yo siempre llamo ahora, que se llama ese líder coach que debemos buscar en las organizaciones, que está básicamente ligado ¿a qué? Al acompañamiento de mi equipo. Al acompañamiento. Porque tu labor al ser ya un gestor no es una labor operativa, es una labor de ¿qué? De observador. Porque cuando tú bajas a hacer la parte operativa, dejas de observar, dejas de gestionar, dejas de crear valor en tus equipos. Bueno, entonces este proceso del empowerment básicamente está ligado en esta pequeña lámina que te pongo acá. Enfoque en la mejora continua. Esta mejora continua que es el significado de lo que es hoy la calidad. La calidad es la mejora continua. Y eso es justamente el mismo significado que yo le doy hoy a cada persona que trabaja en una organización. Ha de ser personas de mejora continua, de calidad. Proveer información y capacitarlos de manera permanente, porque mi gente así se va haciendo cada día más competente, con autoridad y con responsabilidades, trabajando mucho la retroalimentación, ese llamado feedback, y que vaya siempre de la mano con el feed forward. No solamente es hablarle bonito al colaborador, sino es qué plan de acción vamos a hacer a partir de hoy. Y mira que estoy hablando en plural, estoy diciendo vamos a trabajar,
vamos a hacer. Yo como líder me comprometo a esa mejora, me comprometo en ese feed forward a hacer ese acompañamiento para que mi colaborador, que tiene hoy esa oportunidad de mejora, se pueda ver realizada en el proceso que estamos definiendo, llámese al mediano o largo plazo. Y luego, como vengo diciéndolo también desde un comienzo de esta conferencia, confiar en el equipo. Si logro confiar en mí, puedo confiar en los demás. Si no logro confiar en mí, poco podré hacer por los demás. ¿Y por qué te hago este hincapié? Porque muchos se hacen llamar líderes y siguen siendo hasta el día de hoy simplemente jefes. ¿Cuáles son los beneficios que te da el empowerment? Básicamente aumenta la motivación, porque hay un tema de competencia. Todos quieren también tener ese poder, porque el empowerment es justamente empoderar a una persona, darle la oportunidad de que él tome decisiones y que tú ya solamente te quedes como un simple observador. Le estás dando poder para que él asuma ahora su responsabilidad. Es un reto y todos quieren asumir nuevos retos. Desarrollar la iniciativa propia, favorecer la creatividad. En unos minutos más, en unas siguientes láminas, te voy a hablar un poco sobre la creatividad y la innovación que hoy día es tan importante. Establece dirección por objetivos, el famoso APO, ¿no? La administración por objetivos, que antes se desarrollaba tanto y que hoy también se viene desarrollando, que es una herramienta que se está sumando a la evaluación del desempeño. Es decir, hablamos del APO y hablamos de la evaluación por competencia. Y esa suma de APO más competencias es las que buscamos hoy como evaluación de desempeño. Incrementamos la confianza con el empowerment. Yo te empodero, yo confío en ti. Los individuos o equipos asumen mayor responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque se van comprometiendo cada día más en los resultados. ¿Y qué estamos generando entonces? Un verdadero desarrollo personal. Ya esa gente que a veces viene a la organización por poco tiempo, porque nada más te dicen vengo para aprender, se enamoran de la empresa. Se hace una verdadera gestión de los valores y la gente no se quiere ir, porque la gente se compromete a nuevos retos y sigue desarrollándose. El líder de hoy tiene que tener la capacidad de poder distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de sus grupos o equipos. Y acá hay algo más valioso, dice, como el liderazgo está en función del grupo, es importante analizar no solo las características de este, sino también el contexto en el cual el grupo se desenvuelve. Claro que sí, porque tú mejor que nadie sabes que en tu equipo no todos tienen el mismo talento, no todos tienen las mismas competencias. Y ahí está tu capacidad, tu habilidad como verdadero líder de gerenciar un verdadero equipo sólido, asumiendo y teniendo en cuenta las capacidades de cada uno de ellos. Entonces sí es bueno que tengas algunos conceptos claros. Por ejemplo, el nuevo modelo de negocio que vivimos hoy, que lo pongo solamente en 3 esquemas acá bien claros. El número 1 es desarrollar personas. ¿En base a qué? A competencias, a comportamientos y buscando qué cosas, resultados. Esto se suma dentro de un tema que nosotros llamamos filosofía de trabajo o también llamado cultura organizacional. Una cultura en la cual prima qué cosa, la filosofía de vida de toda organización, en base a valores. Valores que tienen que tener claros si los puedo alinear como ser humano en lo personal con lo laboral. Y finalmente, como todo tiene que ser bien llevado, tienen que haber políticas, procesos, reglamentos. Nadie duda de eso. Pero siempre manteniendo 2 tips que te voy a dar que tiene que tener el líder de hoy. El primero es la flexibilidad y el segundo la tolerancia. Líder que trabaja hoy con flexibilidad y con tolerancia, líder que tiene éxito con su equipo. Y hay algunos aspectos claves que me gustaría detallarte, como conceptos, por ejemplo, que una vez por todo que nos quede claro si en mi equipo, si en mi organización, para poder gerenciar, necesito gente que sea eficiente o eficaz. Y el famoso concepto de ser eficiente está muy ligado ¿a qué? A procesos. Olvidémonos ya lo que dicen los libros de optimizar los tiempos, los recursos. Seamos más simples para poder construir. El concepto de ser eficiente está ligado a un tema que se llama procesos. El concepto de ser eficaz está ligado a un tema que se llama resultados. Si yo sumo lo que es ser eficiente con qué es ser eficaz, seguramente que encontraré la variable efectividad. Y cuando hay efectividad, justamente lo que se consigue, ¿qué cosa es? Productividad, que viene a ser la suma de procesos y resultados. Y cuando hay una verdadera productividad, y hay líderes que están realmente gerenciando, que están gestionando, seguramente que tomarán bien las decisiones. Y cuando hay una buena toma de decisiones hay éxito
en la organización. Dejamos de ser cortoplacistas para ir pensando en qué, en el mediano y largo plazo a nivel empresa. Y te lo digo esto porque el mundo de hoy es un mundo distinto. Es un mundo donde trabajamos el famoso tema de la globalización, es decir, las no fronteras de todo tipo, comerciales, políticas, inclusive ya del conocimiento. Hablamos de un mundo automatizado en procesos productivos y administrativos, un movimiento acelerado de los mercados. Aquí entra un tema que nosotros tenemos que trabajar mucho, que es la herramienta AET, que es la administración eficaz del tiempo. Y acá tenemos que saber si optimizar mi tiempo, saberle dar el valor agregado a mi tiempo en el día a día. ¿Cómo gestiono mi tiempo? Hay una aceleración realmente impactante en el mundo de hoy en tecnología. Y entonces, ¿qué es lo que queremos que cambie? Seguramente la respuesta es así, ¿no? El país, los políticos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mi esposa, y siempre voy viviendo por los demás. Pero me olvido que quizás el que tenga que cambiar primero debo ser yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta es cambiar permanentemente. Te dejo esta pregunta para ti entonces. ¿Debo cambiar yo? Ser consciente de nuestros propios actos, conocerse a sí mismo, tener conciencia de esta realidad, una visión y una meta clara, ¿no es cierto? Tanto en tu vida personal como en tu vida laboral. Obviamente que esto va a significar correr riesgos, aprovechar oportunidades. Por eso te hablaba de ser personas flexibles, que puedas tomar riesgos y rompas esquemas, rompas tu paradigma. Salir de esa zona de confort que en una siguiente lámina te voy a explicar. Responsabilizarte por tus actos, tener la humildad y el coraje necesario para afrontar el día a día. Y esto se refleja en la inteligencia emocional. El cambio empieza aquí, en uno mismo. Es un cambio de conciencia, de actitud, de autoconocimiento permanente. Porque luego eso será el impacto que voy a llevar sobre los demás, como bien dice Daniel Goleman, cuando habla de inteligencia emocional. Desde lo intrapersonal hacia lo interpersonal. Y todo esto nos lleva a ese modelo de cambio. Un modelo de cambio en el cual, cuando yo realmente quiero trabajar en ello, mi situación inicial, como te dice la lámina que estamos observando, me lleva a una tendencia natural, que es a avanzar hacia una situación futura. Pero lo que yo busco es una situación deseada. Entonces, lo que me queda como un verdadero líder es ser un estratega que desarrolla tácticas. ¿Para qué? Para ubicarme en esa situación deseada. ¿Y cómo puedo llegar a ello? Minimizando esas brechas o esos gaps que se van desarrollando en el día a día. Entonces, el cambio tiene por objeto hacer que las cosas sean diferentes. La intervención para el cambio es una acción planeada y tendiente a modificar las cosas. Mira lo que te estoy diciendo, algo planeado, pero también algo ejecutado, porque muchas veces cometemos el error de hacer una buena planeación, pero nos olvidamos de ejecutarla. Y cuando no hay ejecución en una planeación, pues simplemente queda todo en el papel. Y la planeación tiene que ser ejecutada. Por eso te invito a que desarrolles estrategias y que tengan de la mano tácticas, es decir, posibilidades para afrontar los riesgos que pueden determinar cada una de mis estrategias. Entonces, bien decía Peter Drucker cuando dice, no hay malos trabajadores, sino malos líderes. Y esa es tu gran oportunidad de gerenciar estos cambios a nivel personal y en tus equipos. Por eso yo te llevo hacia un nuevo liderazgo. Hacia un nuevo liderazgo que lo que está buscando justamente es que tú te des cuenta que el ser humano en su día a día se maneja con dos hemisferios laterales, el izquierdo y el derecho. La gráfica es bien clara, ese hemisferio lateral izquierdo habla justamente de un pensamiento racional, de un pensamiento lineal, como muchos desarrollamos en nuestro día a día. Pero también hay un hemisferio lateral derecho que estás observando en este momento, en esta gráfica, que te habla justamente de esa necesidad de ser creativo, de esa necesidad de tener iniciativa para lograr la meta trazada
en lo personal, profesional y en lo que quiero de mi equipo. Acuérdate que tú tienes que estar atrás de la foto y no adelante. Tu equipo es el que te va a poner adelante. Y esa creatividad, innovación, es un tema que me gustaría tocar rápidamente en este momento. Hace unas semanas tuve la oportunidad, como profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC, de estar en el cóctel de fin de año y tuve la suerte, yo diría la gran oportunidad de escucharlo, a Luigi Valdés, que es el gurú en innovación en Latinoamérica, es un mexicano extraordinario, y cuando concluía su conferencia decía algo muy importante. Hoy día en el mundo tendrá éxito la gente que desarrolle innovación. Y él decía, solamente tengo 3 requisitos para ello. Primero, tu talento. Descubrir tu talento, que todos lo tenemos, todos sabemos para qué somos talentosos. Sumado a ese talento, el siguiente requisito es realmente vivir mi día a día con pasión. Por favor, entiéndase compasión por separado, ¿no? Con pasión. Y pasión significa que a las 8 de la mañana para mí es igual que a las 10 de la noche cuando termino mi día. Es decir, me desarrollo íntegramente en mi día a día, en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Soy una persona auténtica. Vamos bien entonces. Te decía, tener un talento y hablaba de la pasión. Y el tercer requisito que hablaba Luis Valdés decía 10.000 horas. Y seguramente muchos de los que estábamos en esa conferencia nos asombramos y nos soltamos la carcajada. Y él dijo, no te rías mucho, que el tema es muy sencillo. Te estoy pidiendo 10.000 horas, que es el equivalente a tus 8 horas laborales, solamente por 5 años. Te lo repito, tus 8 horas laborales solamente por 5 años, vas a llegar a esas 10.000 horas. Es decir, si yo desarrollara la innovación de manera permanente en mi día a día, descubriendo mi talento, con una pasión realmente que contagie, que trascienda, otro sería mi equipo y otros serían mis resultados. Y realmente estaría gestionando más que administrando en mi día a día. Bueno, entonces este nuevo liderazgo me va llevando a eso, a desarrollar equipos de alto rendimiento, con gran desempeño personal y profesional, con un aprendizaje continuo, donde voy a potenciar mis fortalezas, voy a trabajar en mis oportunidades de mejora, mal llamadas debilidades, donde sobre todo trabajamos la flexibilidad. El liderazgo en las organizaciones, entonces, implica un conocimiento real de mi organización, del sector, de la historia de cada uno de los individuos que forman mi equipo humano, de las características personales y las habilidades de cada uno de ellos, el conocer primero a la persona más que al colaborador, de trabajar en mi día a día con una verdadera filosofía que es de valores, que es la ética personal, y trabajar mucho en ese nivel de motivación. Goethe decía, trate a las personas como si ellas fueran lo que debieran ser, y así les ayudará a convertirse en lo que ellas son capaces de ser. Qué interesante, y por eso te invito un poco a la reflexión. Y aquí entro a un siguiente detalle, que es, ¿debo realmente romper mis paradigmas? ¿Cuál es hoy mi zona de confort? Tu zona de confort está en esa pizarra, en ese círculo de abajo que está vacío. Pero donde suceden las cosas mágicas es donde está ese círculo que está más arriba, en la pizarra. Y hacia eso debo de ir. Y para poder salir de mi zona de confort, tengo que asumir nuevos retos. Zona de confort es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida, como decimos muchos. Justificación perfecta para no hacer, para no crecer, para no arriesgarse y realmente para no vivir. Yo te invito a ese cambio, que es una constante hoy en día. La adaptación al cambio constante es la única forma de garantizar supervivencia. Y salgamos ya de ese gran miedo y temor que a veces involucramos a parte de nuestro equipo, manejando ese liderazgo autoritario. La imagen habla casi por sí sola. ¿A qué nos lleva eso? Cuando hay técnicas como por ejemplo la técnica del sándwich para poder llegar a un colaborador. Y no confundamos esto con liderazgo paternalista. Estoy diciendo solamente tratando de ser asertivos.
Toda actitud hacia el cambio pasa por esa curva del cambio que te estoy presentando en este momento en la siguiente lámina, donde hablamos de esas 4 etapas, donde está la negación, la resistencia, la exploración y el compromiso. Claro que se empieza con un miedo. Imagínate a ese chico que llega el primer día a la empresa a trabajar como practicante, un chico de generación Y, que es su primer día, y ve a todos ahí con experiencia, entra con un miedo. Como también hay gente que tiene ya años laborando y también tiene ese miedo, o ese temor, o simplemente no confía en su líder y está en negación. Acá decimos que en esta etapa están los que no se dan cuenta de nada, ¿verdad? O los que simplemente dicen no al cambio. Yo no quiero, no voy. Hay gente que entra en la resistencia, los que a pesar que saben de la necesidad de ese cambio se resisten a creer porque no confían, y mira la palabra que te estoy diciendo, porque no confían en el líder. Y luego entramos a la siguiente etapa, que es la exploración, donde hay gente que comienza a trabajar como catalizadores de cambio y van demostrando que sí se puede lograr el éxito con estos cambios. Y todos llegan luego a esta cuarta etapa llamada compromiso, donde están la gente que realmente se dio cuenta que el cambio era necesario. Todos pasamos por esta curva del cambio en algún momento de nuestra vida. Tú siendo ahora ya un líder que maneja ese equipo, con mayor razón para saber quién de tu equipo se encuentra hoy en negación, quién está en resistencia, quién está en exploración y quién está en compromiso. Y acá te suelto algún tip. Si tú tuvieses algunas personas que están en negación y sientes que no hay esa química contigo y tu equipo es un equipo numeroso, por ejemplo, podrías buscar tus catalizadores de cambio, tus agentes de cambio, que son tus brazos, que pueden llegar quizás a ellos directamente y tú ya no involucrarte en ello. Y otro segundo tip que te dejo es que cuidado que tengas a tu gente ya en exploración y le falles. Porque si tú le fallas a esta gente que está camino ya al compromiso, simplemente se irán inmediatamente a la etapa de la negación y se van a encapsular. Y ahí los pierdes. Bueno, esta resistencia al cambio básicamente se da por temas de individual y temas organizacionales. En lo individual existen las percepciones, el desarrollo de mi personalidad, los hábitos, las amenazas al poder y la influencia, el temor a lo desconocido, como es obvio, temas también de razones económicas, por ejemplo. Yo te digo algo, Peter Sanger decía, las personas no se resisten al cambio, sino a ser cambiadas. Es algo muy interesante. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sobrevive la que mejor se adapta a los cambios. El hombre absurdo es aquel que no cambia nunca. Te digo algo más, vivir es cambiar y ser perfecto equivale a haber cambiado muchas veces en mi vida. Entonces, cuando hablamos ya de temas de organización, seguramente que lo que estamos viendo es un diseño organizacional, donde lo que yo busco es impactar en mis equipos. ¿A través de qué? De una verdadera cultura que se refleje en los verdaderos valores en los cuales estamos todos alineados. ¿De acuerdo? Hay acuerdos entre las áreas que forman mi organización. Buscamos también y tenemos que ser conscientes que hay limitaciones muchas veces de los recursos. Hay inversiones que son fijas, que están dentro de esta resistencia al cambio y que yo debo de saber trabajar. A ese cambio yo me estoy refiriendo y que seguramente las siguientes dos láminas te lo van a decir. Las empresas del siglo XX, las empresas del siglo XXI. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas realmente sucedan. Eso decía Steve Covey. Y Covey justamente cuando habla de la famosa regla 10-90 te dice 10% es lo que te va a pasar el día de hoy. Y 90% es tu capacidad y tu competencia para asumir esto y llevarlo al éxito. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? Entonces siempre con una orientación hacia la acción y al cliente, buscando una productividad basada en ¿qué? En las personas. Mira lo que decía Walt Disney. Se puede soñar, crear, diseñar y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se requiere de gente que haga el sueño una realidad. Por eso te digo, productividad basada en personas. Acuérdate que tienes seres humanos
y que tenemos que trabajar en ellos para que se logre ese éxito. Y si yo logro ese compromiso de ellos, seguramente que llegaré al cumplimiento de mis metas. ¿Qué puedo hacer entonces en mi puesto de trabajo para poder gestionar estos cambios? Básicamente, te lo estoy poniendo en esta lámina, es detectar la necesidad del cambio y que me pueden ayudar ellos mismos. ¿Por qué? Porque como hay confianza y hay interacción, vamos descubriendo, diagnosticamos la situación, planificamos ese cambio y sobre todas las cosas lo ejecutamos, es decir, implantamos el cambio. Y para que esto realmente funcione, es importante que tú como líder hagas una verdadera evaluación y seguimiento, también llamado control. Evaluación y seguimiento permanente. Ahí está pues ese liderazgo famoso de Maxwell que hoy se habla tanto, que es el liderazgo 360. Desarrollar la influencia desde cualquier nivel de mi empresa. Desde cualquier nivel de mi empresa, mis colaboradores pueden opinar y serán escuchados. Recuerda, ese 90% del liderazgo ocurre no desde la cima de la empresa, sino desde sus mandos medios. Y justamente Maxwell habla de que desde ese nivel táctico de una organización se puede lograr el éxito. ¿Por qué? Porque impacta hacia arriba, hacia ese nivel estratégico, porque impacta hacia abajo, hacia ese nivel operativo, impacta hacia los costados, es decir, hacia mis pares o hacia mis clientes y proveedores. Las competencias del líder en la organización justamente están basadas en esta pirámide que te presento, el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar. Hablamos de competencias en esas tres variables que son conocimientos, habilidades y por sobre todas las cosas la actitud con que yo desarrollo en mi día a día. Esa actitud que dice muy bien Goleman me va a dar el 85% del éxito en mi vida. Y ahí está Covey hablando también cuando te hablaba de esta regla 10-90. 90% habla Covey de éxito en base a qué, a la actitud, pero obviamente teniendo mis conocimientos. Y te presento una siguiente lámina con una serie de fotos. La importancia del pensamiento positivo. No nos sentiremos de mejor humor y más motivados cuando estemos con una actitud realmente positiva. Ese compromiso público que debe generar una alianza, como ves esa imagen de los anillos, seguramente nos será más complicado abandonar nuestro propósito inicial porque buscaremos lo mejor para la organización. Competir amistosamente por lograr éxito, desarrollo personal y profesional, de manera transparente y honesta. Hay que hacer reglas, hay que hacer, como dice acá, esta imagen habla de dietas, ¿no? Dietas, yo me estoy refiriendo a un seguimiento permanente para lograr ese éxito. Hablo ahí de coaching personal en una pequeña lámina, como puedes estar viendo hacia la mano derecha. Ese acompañamiento permanente hacia ese coachee que quiere justamente mejorar. Yo sí aprendo de mis errores, dice una lámina hacia tu mano izquierda. La segunda. ¿Qué quiere decir eso? Que gestiono mis errores. ¿Qué quiere decir que gestiono mis errores? Que agrego valor con el aprendizaje constante cuando siento que he fallado en algo. Me detengo y aprendo en que fallé y llamo a mi equipo para buscar una mejor solución y para que esto no vuelva a suceder. Y no simplemente estoy diciendo, ya después lo vemos, eso lo vemos más adelante y sigamos nomás. Inspiración. Siempre habrá algo por el cual tú te inspiras. Pueden ser tus hijos, tu familia, tu esposa, tú mismo que quieres desarrollarte. ¿De acuerdo? Hay una imagen ahí que deja huella, ¿verdad? Eso es lo que es un verdadero líder hoy. Trasciende y deja huella, porque tú gerencias el día a día siendo un verdadero líder. Ahí está el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? No te olvides de tener la paciencia, para a veces la tolerancia, para a veces poder comprender a tu equipo. El papel del líder en la organización hoy básicamente está ligado en los siguientes conceptos. Comprometer al capital humano con los objetivos de mi organización. No pierdo de vista a mis clientes externos, mucho menos a mi cliente interno. Acepto el riesgo. Ahí está la innovación de la cual ya te hablé hace unos minutos, esperando por ti. Fomenta la innovación. Haz que tu gente participe, haz que tu gente genere ideas. ¿De acuerdo? Fomente el aprendizaje constante. Ahí está el tema de la gestión del error, por ejemplo. Piensa y actúa estratégicamente.
Y cuando te hablo de estratégicamente, lo que te estoy diciendo es que generes también tácticas, es decir, posibles caminos de solución para tal o cual evento. Y haz que tu gente también te genere esas estrategias. Que cuando alguien vaya y te genere una consulta ante un evento, pues tú le digas simplemente, ¿qué harías tú si hoy yo no estuviera aquí sentado? ¿Qué es lo que tú propondrías? Dímelo para ir conversando. Y vas generando ideas. Confía en el talento de tus colaboradores y en consecuencia también exígeles con retos desafiantes. Que no sea el tema del facilismo, el tema del aprendizaje. Comunica de manera efectiva. Ya hablamos de lo que es la efectividad. Ser eficiente y ser eficaz. Manejar mis procesos para lograr mis resultados. Entonces, todo esto me va a permitir y me va a ir llevando a ese gerenciamiento que yo estoy buscando en mi liderazgo. Tengo la voluntad y la capacidad para el cambio, entonces hay una capacidad de autocrítica. Conversaba con mis alumnos en la Universidad del Pacífico hace unos días sobre la necesidad de trabajar dinámicas con mis equipos. ¿En qué cosa les decía a ellos? Pues básicamente es darle la confianza a tu equipo y tienes que ser tú ese ejemplo. Hay una dinámica llamada la silla caliente. Te juntas con tu equipo de 10, 5 personas y tú les dices, los he reunido hoy porque quiero que me ayuden. Y empiezas tú pidiendo esa ayuda. Quiero que me ayuden a mejorar. Quiero que cada uno de ustedes tenga la capacidad y la honestidad de decirme qué les gustaría que mejore en mí. Seguramente que la reacción lógica de uno va a decir, no, mejor ni te lo decimos. Dale esa apertura a tu gente a que te digan las cosas. Invítalos, involúcralos a ellos, como dice Kobe, involúcralos a ellos para que ese tema funcione. Y no termina ahí la dinámica. Cuando termina ahí, tú simplemente agradeces y te comprometes a ese cambio. Sales de ese sitio y entra alguno de los miembros que está en tu equipo a sentarse en esa silla y solicitas lo mismo para él. Y así sucesivamente con todo tu equipo. Te aseguro que tendrás grandes resultados. Voy terminando la conferencia con esta lámina que habla de ese famoso modelo POIC, muy ligado a lo que habla Chavenato en la administración moderna, sobre la importancia de manejar la planificación, de saber organizarme, de buscar la integración, y por eso que me dice, eso es lo único que quizás varíe de lo que habla Chavenato, porque él dice que la integración está inmersa en estas 4 variables que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Yo la saco como una variable independiente, justamente porque hablo que el talento humano es pieza fundamental en el desarrollo de toda organización hoy. La dirección, que ahí está muy ligado a tu liderazgo, a gerenciar con liderazgo, trabajando mucho el tema del acompañamiento de mis equipos, y por sobre todas las cosas trabajo el tema del control. Un control que está muy ligado a ese seguimiento, no a la auditoría, sino al seguimiento permanente y constante por mi equipo. Ser conscientes de la influencia de nuestros líderes personales nos permite elegir el tipo de líder que queremos ser. Decía Gandhi, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a dar ya pase a las preguntas que tuvieran con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Bien, la primera pregunta que estoy observando es ¿qué se hace si cuando se confía no se obtienen los resultados deseados? Mira, seguramente que la respuesta podría ir muy ligada a lo siguiente. A veces la confianza se traduce en un tema de paternalismo. Quiero que lo tomes a bien lo que te estoy diciendo. Es decir, a veces uno cree que por dar confianza es hacer la tarea, dar confianza es darle los permisos, dar confianza es ya anda nomás que yo lo hago. Y ahí nos vamos equivocando. Hay que un poquito retomar el tema y ver hasta qué punto estoy dándole la confianza y hasta qué punto él está abusando de esa confianza también. Yo podría replantear entonces si lo que estoy llevando es a un verdadero compromiso
o simplemente a que él se mantenga en esa zona de confort y no quiera cambiar. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo cuando te digo el manejar mi confianza para lograr ese compromiso. Entonces hay que ver mucho ese tema, hay que analizarlo y ver desde qué punto mi liderazgo está siendo participativo y no es un liderazgo simplemente paternalista. ¿De qué forma puedo empoderar a mi equipo? Mira, el tema de empoderar a tu equipo funciona primero por delegar, como les estaba explicando. Yo voy delegando en mi equipo responsabilidades y voy viendo en cada uno de ellos cuáles están más comprometidos, cuáles están dando mayor aporte, cuáles quieren crecer conmigo en la organización y cuáles no. Entonces, para yo poder empoderar, tengo que descubrir competencias en mis colaboradores. Esas competencias son justamente, están ligadas en que sea gente que se está desarrollando en conocimientos, que esos conocimientos en los cuales ellos se capacitan luego lo traen para el día a día y lo desarrollan en habilidades, y finalmente hay una actitud positiva. Y ante un problema también tengo una posible solución. Seguramente que ahí yo puedo ir comenzando a empoderar a tal o cual persona dentro de mis equipos. Vengo realizando algunas de las cosas que has comentado, pero si eres un líder joven, con 20 colaboradores y tienes muchas ganas, mucha carga laboral, no puedes tener más gente que te ayude, ¿qué recomiendas hacer? ¿Cómo empezar o por dónde empezar? Nos dice Pedro. Bien, mira, te cuento algo. Hoy en día el mundo laboral de nuestro país está básicamente ligado por las generaciones. Hablamos de los baby boomers, de la generación X, Y y Z. La generación Y es la generación que hoy está con mayor presencia porcentual en las organizaciones en nuestro país. Y es esa generación de la que tú hablas, esa generación joven que ya maneja equipos. Yo lo que los invito a este grupo de jóvenes es a que puedan gerenciar ligados mucho a los baby boomers, que son los que tienen la experiencia, involucrando también a la generación X, que son los que están más alineados por edad a lo que tú eres hoy, y no dejando de desapercibido al Z. ¿Qué te estoy tratando de decir con todo esto? Que vivimos en un mundo de generaciones y que lo que más prima acá es la verdadera integración, donde tú, por tu juventud y por esas ganas que tienes de crecer, vas a tener que desarrollar definitivamente la flexibilidad y la tolerancia, porque no todos van a pensar como tú quieres, por lo que justamente te acabo de explicar. Cada uno forma un criterio desde su generación, y un verdadero líder es aquel que sabe adaptarse a las 4 generaciones. ¿Cómo utilizar la inteligencia emocional hoy en día? ¿Qué tanto nos ayuda? Mira, te ayuda muchísimo. Goleman habla mucho de la inteligencia emocional. Primero desde lo intrapersonal, es decir, de ese autoconocimiento, de ese quererme reconocer, de ese querer trabajar en mí para luego poder trabajar por los demás, que es lo interpersonal. Y eso es lo que no hacen muchas personas, que llegan a asumir cargos de responsabilidad, de manejar personas, y como nunca han trabajado lo intrapersonal, quieren trabajar de frente a lo interpersonal solamente ligado a su experiencia. Y ahí viene el fracaso de los líderes. Te invito mucho a que trabajes el tema de la inteligencia emocional, pero bajo esos dos aspectos. Primero lo intrapersonal y luego lo interpersonal. ¿Cómo logras integrar a un equipo de manera exitosa teniendo en cuenta que están desmotivados? Mira, la desmotivación se puede deber por varios factores. Puede ser por temas económicos, por temas de falta de liderazgo. Habría que hacer un verdadero análisis. Y ese verdadero análisis es justamente que puede estar ligado a que tú le des esa confianza a tu equipo para que ellos te digan con sinceridad qué es lo que los está llevando a esa desmotivación. Si tú hoy no te has dado cuenta siendo ya un líder, pues es tu gran oportunidad para encontrar las causas. Y en base a eso, hacer un poco lo que hacía Ichikawa, ¿no? Causa-efecto. Mediante las causas, lo que veo que está desmotivado mi equipo y sé el efecto que puede traer, genero estrategias y tácticas para que ese tema no se siga dando. Y ahí entra, ¿qué cosa? Un poco lo que te comentaba hoy, mi creatividad, la innovación permanente, esas ganas y pasión porque mi gente cambie. Buscamos una solución. Ojo con lo que te voy a decir hoy. Esta generación que yo te comentaba hace un momento que es la que más trabaja hoy, por si acaso,
No es primordial para ellos el tema económico, ¿ah? La gente hoy joven no está buscando que tú le pagues un montón de dinero, lo que está buscando es el reconocimiento, que tú a la gente la valores y hagas ver que él o cual persona hizo tal o cual éxito para la organización o para el área, que tú realmente lo reconozcas y hay que trabajar mucho en ese aspecto. ¿Cómo cómo haces con un líder que llama a su gente y coloca en puestos que les corresponde a otros? Mira, en principio no es un líder, estamos hablando de un simple jefe, porque un verdadero líder pues coloca a la persona idónea en base a los puestos. Y cuando digo a la persona idónea, es la persona que tiene las competencias necesarias para manejarse dentro de esa posición. No podemos involucrar a cualquier persona en un determinado puesto. El verdadero líder es aquel que sabe empoderar a tal o cual persona. Y acá no se confunda, ojo, con favoritismos. Porque es obvio que un líder tiene gente más cerca a él porque ha desarrollado una verdadera química, porque hay talento que hemos descubierto, y eso no quiere decir que sea favoritismo, simplemente que hay gente que se alinea a mi capacidad de liderazgo, a mi capacidad de desarrollo para el logro de las metas, y a veces hay gente que lo confunde con favoritismo. ¿Cómo se debería manejar el liderazgo en una organización familiar adversa al cambio y a las mejoras? Sí, te comprendo perfectamente. Mira, el 72% de la economía nacional está conformada por empresas pymes, pequeña y mediana empresa. Y estas son justamente empresas familiares donde no quieren que haya cambios, donde se resisten al cambio. ¿Sabes por qué? Porque hay un tema que venimos trabajando mucho sobre el tema de los emprendedores, que es, ¿realmente quiero ser un emprendedor? ¿O soy un simple autoindependiente? Dejé de trabajar para otros para yo poner mi empresa con el único objetivo de que de trabajar 10, 12, 14 horas diarias, 16 horas diarias, donde no hay sábados, no hay domingos, donde no hay familia, porque cuando llego a mi casa sigo hablando del mismo negocio porque trabajo con mi prima, con mi hermana, con mis padres. Ese no es el tema. El verdadero emprendedor justamente trabaja este modelo POI del cual yo te hablaba. Planifico, organizo, busco la integración, desarrollo una verdadera dirección de liderazgo para con los equipos, ¿no es cierto? Y hago un verdadero control. Y ese es el gran problema de las empresas familiares. No hay control, no hay seguimiento. ¿Sabes por qué? Porque simplemente decimos, ¿cómo lo voy a hacer seguimiento a Pepe, que es el primo de mi esposa? O a Luchito, que es mi primo hermano, o a Víctor, que es mi tío. Te equivocas. En una organización, cada uno cumple una función determinante y es ejecutiva. Entonces, no debemos mezclar la familia con el trabajo. ¿Cómo gerenciar con liderazgo cuando no tienes reportes directos, sino indirectos? Ejemplo, gerente de producto con el equipo de ventas. Mira, acá hay un tema muy interesante y te agradezco por tu pregunta, Isabel. Yo te invito a que comencemos a ver nuestra empresa como un todo. Y es cierto lo que tú dices. Tenemos que buscar la integración y dejar de pensar que estamos trabajando en lo que yo a veces digo Deportivo Finanzas, Club Unión Recursos Humanos o Centro Cultural Comercial. Somos una sola organización. O necesitamos que haya una verdadera integración y de una vez por todas darnos cuenta que la suma de cada uno es el eslabón que conforma la cadena organizacional y que solamente así es que se logran las metas trazadas. No hay otra opción. Entonces, comencemos ya a desprendernos de estos informes, como tú mencionas, de manera indirecta y seamos más directos. Busquemos lo que realmente necesitamos. ¿Para qué? Para que la mejora sea para todos y no solamente para tal o cual área. Por último, ¿no? Las empresas no buscan ser las mejores en tal o cual área, buscan ser las mejores en general. ¿Es factible traducir un porcentaje, en porcentaje la actitud y el conocimiento? De ser así, ¿cuál sería ese porcentaje? Te lo decía hoy. Goleman habla de 85% está en la actitud de un ser humano, en ese tema de esa constante de trabajar en temas positivos. Lo pongo como un simple ejemplo. Mañana por la mañana, cuando te levantes y hasta el mediodía, trata de ir marcando en una hojita cuántas veces en el día dices temas negativos. Te vas a sorprender con la respuesta.
¿Cuánto de lo que uno hace en su día a día lo alinea y lo lleva hacia el lado negativo? Y ahí está lo que yo a veces comento en alguna de mis conferencias que están colgadas en el canal de YouTube de Prima AFP, que justamente digo, ¿cómo ves ese vaso? ¿Cómo estamos acostumbrados a verlo? ¿Como medio lleno o medio vacío? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver el vaso medio vacío? ¿Por qué no lo vemos medio lleno y completamente lleno? Con una actitud distinta, una actitud positiva. Eso es lo que te va a ir llevando al éxito. Porque si esa actitud positiva tú le sumas el conocimiento, que es capacitarme de manera constante, porque el que hoy no se capacita no avanza, y no es solamente llevarme el tema teórico, los conceptos, sino es aplicarlos en mi día a día. Y ahí está el desarrollo de mis habilidades. ¿Cuándo un líder debe retirarse y dar un paso a otras generaciones? Mira, yo te sugiero lo siguiente. Lo que hace una persona no tiene que esperar a llegar a tal o cual año de jubilación, es siempre ir pensando, así, mira, si yo tuviera hoy 25 años y ya soy un líder, yo tendría que estar pensando quién de mi equipo puede sentarse en mi oficina desde mañana. Eso es lo que es un verdadero líder. ¿Sabes por qué? Porque estás trascendiendo en el día a día. Porque lo que estás haciendo es dejar huella. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno busca siempre es seguir progresando. Entonces, ese dar paso al costado es justamente ir viendo una nueva oportunidad, sea laboral, sea profesional, como director, como asesor, pero yo sigo trabajando en mí, sigo desarrollándome. Pienso que el ser humano tiene que seguir progresando constantemente. Me pasó cuando hacía coaching en una organización y quien me recibió era un señor de 85 años y me dijo, el primero que pasará por este proceso voy a ser yo. Fue una linda experiencia y un ejemplo de vida, sobre todo de un líder. ¿Qué haces cuando se identifica a un trabajador que influye negativamente al resto de sus compañeros? Pues hay que hablar con él. Primero hay que hablar con él. Yo recomiendo estos temas sí en nivel privado. Conversar, dialogar y buscar entendimientos, pero no llevarlo a un tema de acusación, sino ¿qué crees que pudo haber sido mejor en tu expresión? ¿Hacia dónde estás yendo con estas ideas? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué crees que podríamos mejorar para hacer que el tema funcione? Preguntas abiertas que permitan que la gente se aperture justamente a ese cambio que estamos buscando. ¿Qué pasa cuando mi equipo me ve muy serio? ¿Debo sonreír siempre? No es que debas de sonreír o estar serio siempre. Debe ser tú. Tú. El líder es auténtico. El líder, cuando te digo que es auténtico, es el mismo que está en su hogar, que está en la sociedad, en el tema social, perdón, o que está en su labor diaria profesional. Yo no tengo que tener caretas. Yo tengo que ser como soy, pero sí te digo algo. El tema del pensamiento positivo te lleva a una actitud positiva. Te lleva a tener una mejor imagen frente a tu equipo. Y esa imagen de sonrisa, de alegría, contagia. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que hace? Genera confianza con tu equipo. Y cuando hay confianza, se da el compromiso. Hola César, cuando en equipos grandes tienes supervisores líderes y uno de ellos insiste en manejarse individualmente y pensar como equipo, ¿qué hacer? Pues tienes que llevarlo al tema de que la idea es trabajar para el equipo. No buscamos acá temas personales, buscamos el éxito de la organización. Lo que necesitamos es que mi gente coparticipe. Yo no quiero solamente temas de egos, yo quiero el éxito del equipo. Y generalmente esto se da cuando la gente se cree autosuficiente. Tienen que entender que es una organización en la cual todos sumamos, todos. Desde la persona que está parada en la puerta hasta la persona que está sentada como presidente del directorio. Si deseamos muchas oportunidades, si damos muchas oportunidades a un colaborador y ni responde, ¿qué debo hacer? Mira, no solamente es dar las oportunidades, Sergio, también es acompañarlo, porque solamente así es que se va a lograr el éxito. No es que, mira, te digo esto y te doy la oportunidad. No se trata de eso. Te digo esto para generar cambio. ¿Y a qué nos comprometemos? ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer un acompañamiento para ese cambio. Entonces, podríamos ir diciendo
que hay algo está fallando en ti como líder. Lo estás dejando solo. No te digo que hagas el liderazgo paternalista, ojo, sino que seas un líder que trate de acompañar y hacer las medidas correctivas de manera constante para que veas si el cambio se quiere dar. Es posible que también el colaborador pues no quiera hacerlo. Y ahí es donde tú tienes que tomar ya tus decisiones. Quiero agradecerles muchísimo por la oportunidad, a Prima FP como siempre por pensar en mí y a ustedes por haberme escuchado esta mañana. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, muy buenos días.